Entonces, aunque el concepto del derecho constitucional lo explicamos en el curso anterior, lo reitero con el propósito de que quede completamente claro, entendido, porque en el concepto que yo doy realmente está resumida toda la materia. Y ustedes ya tienen los elementos porque los vimos, pero digamos algo de lo esencial. Decimos, el derecho constitucional es la rama principal del derecho. ¿Por qué el derecho constitucional es la rama principal del derecho? Y no solo del derecho público. Porque resulta que el derecho constitucional, como ustedes ya lo saben, está contenido principalmente en la Constitución. Y de la Constitución parte todo el derecho. Entonces, al partir el derecho, o mejor, al ser la base de todo el derecho constitucional contenido en la Constitución, pues el derecho constitucional es la rama principal. Y esa rama principal parte de decisiones políticas. ¿Por qué parte de decisiones políticas? Porque el Estado es ante todo un fenómeno político y jurídico. Entonces, por eso arrancamos en el curso anterior, en primer lugar, por la política y por eso tenemos que volver a ella. Y por eso, mis queridos alumnos, lo que tienen que hacer desde ya es repasar todo lo que vimos en el curso anterior. Por la razón que ya les di, de la inextricable relación entre teoría del Estado y derecho constitucional. Profesor, una preguntita, por favor. Sí, señor. Profesor, el libro pequeño de La justicia al servicio de la política, ¿ese nos sirve para este semestre? ¿El pequeñito? A ver, Diego, le sirve, pero le sirve mucho más el grande. El libro viene en dos moldes, por así llamar. El pequeñito, que los que no quieran o no puedan tener el grande, por supuesto que le sirve, pero mucho más le sirve el grande. Y esa pregunta suya me sirve para reiterar lo que estaba diciendo. El derecho constitucional está contenido principalmente en la Constitución. ¿Por qué empleo? Entre otras. Porque cada vez que yo escribo, procuro mejorar lo que escribo. Entonces, como seguiré escribiendo, cada vez procuro optimizarlo
Y aquí utilizo una palabra que no la he cambiado en el siguiente libro. Es el mismo concepto. En el sentido de que el derecho constitucional está contenido principalmente en la Constitución. Principalmente en la Constitución. Pero no solo en ella, sino en las decisiones judiciales. Y las que nos sirven aquí de las decisiones judiciales son las que corresponden esencialmente a la Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. Entonces, en el libro grande hay mucha jurisprudencia, bueno, tampoco mucha, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre distintos temas del derecho público y esencialmente del derecho constitucional. Y porque ese libro más grande trae más doctrina, es decir, el pensamiento más pensamiento de los tratadistas. Entonces, su pregunta es muy oportuna y en ese sentido recomiendo principalmente el que no está resumido, el libro grande, pero si no también les sirve el pequeño. Pero los que no tengan ninguno de los dos, entonces ir a las fuentes que son las providencias que se produjeron y la jurisprudencia esencialmente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Porque en Colombia hay un control disperso de constitucionalidad que es ejercido en primer lugar por la Corte Constitucional, pero también por el Consejo de Estado. Pero, sin embargo, hay aspectos que no van a encontrar en las providencias. Ejemplo, los 5 golpes de Estado que se dieron en el proceso constituyente de 1991. Esos no los van a encontrar en las providencias. Tendrían que ir a los anales del Congreso. Y están más completos en el libro grande que en el libro pequeño. Y entonces, la manera de aterrizar la teoría del poder constituyente que vimos es a través, por ejemplo, del proceso constituyente que se dio en 1991, a través del cual se dieron 5 golpes de Estado y golpe de Estado permanente, explicado mejor en el libro grande que en el pequeño. ¿Le queda claro a Diego y al curso? Sí, doctor, muchas gracias. Señor. Ok, muy bien. Sí, señor, entendido. Entonces, el derecho constitucional parte de decisiones políticas. Porque, ¿qué es lo constitucional? Lo constitucional es lo fundamental. Lo constitucional es lo que instituye. Por eso lo constitucional proviene es del pueblo como constituyente primario. Por eso es un problema y un asunto político. Y por eso digo en el concepto que el derecho constitucional parte de decisiones políticas. Y entonces,
esas decisiones políticas se plasman en muchos aspectos, se juridifican. Ejemplo, cuando se realizó el acuerdo con las FARC, se hizo a través de un acuerdo político. Pero ese acuerdo político se juridificó a través esencialmente de 7 reformas a la Constitución colombiana. Entonces, no todas las decisiones políticas se llevan a la normatividad, pero muchas sí. Y entonces, reitero, el derecho constitucional está establecido principalmente en la Constitución. Entonces, repasen los aspectos que tienen que ver con la Constitución. En el Estado y la política hay 2 capítulos sobre la Constitución. Y en el Estado y la Constitución hay un capítulo sobre interpretación constitucional. Bueno, no es un capítulo, es un aspecto del tema de la Constitución que traigo sobre interpretación constitucional, que ahora en este curso, que sigue siendo de teoría del Estado porque tiene que ver con el Estado, que sigue siendo de teoría del Estado en relación con el derecho constitucional que se ocupa del Estado en cuanto fenómeno político y jurídico. Entonces, en las constituciones hay valores, principios, normas generales y reglas. Y con base en esas 4 tipos de normas es que se expide el restante ordenamiento jurídico. Entonces, todo el derecho depende de lo que diga la Constitución. El laboral, el penal, el administrativo, el civil, el penal, todo el derecho depende de las bases establecidas en la Constitución. Miren lo bonito esto. Por eso es que aquí vamos a hablar también del control constitucional y del bloque de constitucionalidad. El control constitucional porque como también ya les dije en el curso anterior, existe para garantizar que la Constitución se mantenga y que se expulse del ordenamiento jurídico toda aquella normatividad que le sea contraria a la Constitución. Léanse el artículo 241 de la Constitución colombiana para que eso lo vayan aterrizando. Entonces, reitero, el control constitucional hace preservar a la Constitución. Eso es como el edificio jurídico. O un edificio tiene que mantener las bases, porque si las bases no son buenas, el edificio se cae. Lo propio pasa aquí
el edificio jurídico parte de la Constitución. Y con base en esas bases, bueno, mejor para no repetir, con fundamento en esas bases, se construye el restante ordenamiento jurídico interno. Y cuando digo que con base, con fundamento en esas bases establecidas en la Constitución, se establece el restante ordenamiento jurídico, estoy diciendo lo que ya dije, que todo el derecho depende de la Constitución, porque con base en ella tiene que expedirse. Por eso el artículo 4 de la Constitución colombiana dice que la Constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y cualquier otra norma jurídica a todo nivel, se aplican las disposiciones constitucionales. Pero no solamente traigo en el concepto mío del derecho constitucional que el alumno que se ponga a rebatírmelo, a contradecirlo, pero con argumentos le zampo un 5. Yo necesito aquí alumnos debatiendo, pero no echando carreta. Windsor el sábado intervino bien, pero estaba echando algo de carreta. Decía Gracián, lo bueno si breve 2 veces bueno. Por eso yo le pido a mis alumnos, y yo mismo estoy obligado a ir al grano. Cuando uno habla, si ha estudiado, si se ha preparado, echa el cuento bien claro. Entonces, el derecho constitucional da las bases para todo el derecho interno. Cuando hablo en el concepto del derecho interno me refiero al derecho colombiano. Pero el derecho constitucional también establece las bases a través de las cuales se participa y se adquieren compromisos con los demás estados y sujetos del derecho internacional y con la comunidad internacional. Por eso dice, vayan ustedes un momento a la Constitución, que deben tenerla. Y recomiendo que no vayan a Google para la Constitución, sino que tengan su Constitución para que vayan aprendiendo a manejarla. Yo me entiendo bien en mi Constitución, la mía. Si me pasan otra ya no me muevo igual, porque la mía la tengo subrayada, porque la mía la tengo anotada, porque de manejarla me muevo mejor en ella que en cualesquiera otra. Vaya alguien que tenga la Constitución al artículo 189. Artículo 189. Lo leo, profesor. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, primero, nombrar... Un momento ahí. ¿Por qué dice el artículo 189 eso? ¿A qué se debe? Lo vimos. ¿A qué se debe?
¿A qué se debe que el presidente de la República sea jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa? ¿A qué se debe? ¿Quién quiere responder eso? Yo creería que se debe a que él es el elegido por todo el pueblo, pues, colombiano, ¿no? No, esa es carreta. Bueno. ¿A qué se debe? La Constitución. ¿A qué se debe eso? Profe, me repite la pregunta, qué pena. A los poderes constitucionales. No, Porque pero el presidente representa un momento. la unidad nacional. No, señor, no, señor, no, señor, no, señor. Porque Colombia es una república. No, siempre tengo que corregir porque para eso es que debo estar. No, mire. Porque Colombia es una monarquía. ¿Cómo? Porque Colombia es una monarquía heredada de la República Española. No, ¿cómo sería? ¿Cómo? No diga eso, mijo, que Colombia es una monarquía, eso no es cierto. Porque el derecho social es de lo político y judicial. No, mire, les recuerdo. El artículo 189 dice: el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, porque en Colombia tenemos un régimen presidencial. Porque en Colombia tenemos un régimen presidencial. Acuérdese que les hablé del régimen presidencial y del régimen parlamentario. Todo eso, mis queridos alumnos, hay que repasarlo. Pero ¿por qué les hice mirar ahora ese artículo 189, queridos alumnos? Por una razón. Porque el derecho constitucional, fuera de determinar las bases para todo el derecho interno, determina las bases para el derecho internacional, es decir, para aquello en lo cual se puede comprometer Colombia en el campo internacional. Por eso léanse el numeral segundo del artículo 189. Numeral segundo. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares. Recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Muy bien, entonces de ahí que yo diga en el concepto que el derecho constitucional determina las bases sobre las cuales se construye todo el ordenamiento jurídico interno y se dan las bases para que Colombia se pueda relacionar y comprometer internacionalmente, es decir, se dan las bases del derecho internacional. Pero ¿qué pasa para entender todo el concepto? Que hay que repasar todos los temas que vimos en el curso anterior. La política, el poder político, el poder constituyente, el Estado, el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, la Constitución, la reforma de la Constitución, las funciones del Estado, la separación de funciones, las 5 ramas del poder. Nomás ese tema, acuérdense que las constituciones establecen 3 ramas del poder. Tres ramas del poder. Elemental, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Pero yo les decía, todo lo que los estados hacen ya no cabe en esas 3 ramas. Por eso acuérdense que les hablé de 5 ramas del poder y 6 funciones del Estado. La rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, la rama de control, la rama electoral
Y 6 funciones. La función constituyente. Si ustedes me aprovechan bien, lo digo en el mejor sentido, me explotan, lo digo en esos términos para que no se les olvide, me explotan bien en este mes, ustedes van a sentar unas bases muy sólidas para ser excelentes abogados y no tinterillos. Y para que no les vaya a dar pena con ustedes mismos, para que no les vaya a dar pena con ustedes mismos, decir yo soy abogado. Sientan orgullosos. El cartón vale muy poquito. Lo que vale es lo que uno sepa. Los 40 minutos, creo que se nos agotan en 10 minutos, de modo que apenas empatamos. En el momento en que se nos corte, sencillamente nos vemos mañana, cuando ya no vamos a estar cortados, porque llamé a la universidad y quedamos de arreglar este inconveniente muy pequeño, por cierto, normal que se presente. Una vez que yo termine la clase, me pongo a arreglarlo con ellos, porque creo que ya me escribieron, me pusieron un mensaje en ese sentido. Entonces, queridos alumnos, yo a ustedes me conozco y yo ya los conozco, no como quisiera porque la distancia no lo permite todo y porque es un curso numeroso, importante. Estudien desde hoy mismo. Pregúntenme desde mañana mismo. Voy a empezar a preguntar desde mañana mismo, como lo hice antes, para que ustedes desde hoy mismo empiecen a estudiar su materia. Todo el programa está en la plataforma, que si por alguna razón no estaba esta tarde, debe estar incluido, pero además de eso, ustedes ya conocen el derrotero de ese programa, porque entre la teoría del Estado y el derecho constitucional hay una inextricable relación, como les dije comenzando esta clase, porque la teoría del Estado estudia al Estado desde todos los puntos de vista y porque el derecho constitucional estudia al Estado desde el punto de vista político y jurídico. De ahí que una de las cosas primeras que ustedes tienen que ya dejar muy claro es entender la política. Porque si ustedes no entienden la política, no entienden el derecho constitucional. No lo pueden estudiar. Y porque si ustedes no entienden el poder, no entienden por qué el Estado es ante todo una estructura institucionalizada de poder. Pero cuando estaba explicando el concepto, me faltó agregarles algo del bloque de constitucionalidad. Acuérdense que hablamos de las materias del derecho constitucional. Ustedes ya saben cuáles son las materias del derecho constitucional. Y los que no le hayan parado bolas a eso, párenle para que entiendan bien estos temas. Y entonces yo les decía, la Constitución colombiana ya no son los 400 artículos que tiene. Porque por el bloque de constitucionalidad hacen parte de la Constitución muchas normas de orden internacional, producto de los tratados y convenios que Colombia ha celebrado y por tanto de ello hace parte, y esas disposiciones se encuentran integradas a la Constitución.
personalidad. Esto es muy bonito. Nos vamos a deleitar ustedes y yo. Y entonces, para que no sientan allá como una especie de miedo de este señor me va a preguntar, estudien mucho para que entonces, cuando yo les pregunte, se luzcan. Tengan que decir, no carreta, sino contenidos. Mis alumnos a veces empiezan no queriéndome mucho, pero al final muchos me quieren bastante, como me pasó en el curso que acabo de terminar de Derecho Administrativo General, en que me siento orgulloso de eso. El curso me aplaudió y eran 70 y pico. Porque entendieron el mensaje desde el comienzo, como ustedes lo entendieron en parte en el curso pasado y como aspiro que lo entiendan ahora todos. Que no se me quede ninguno, es mi aspiración, pero que yo no cometa el error de pasar a alguien que no sepa. Yo cometí un error porque Windsor me lo pidió y no han cumplido. Los alumnos a los que les puse el 3 habíamos quedado de que comenzando este año en la universidad, a partir de enero, presentaban conmigo el examen. Ese examen está pendiente y les doy plazo para presentarlo. Porque hay que ser en la vida ante todo honrados. Yo que fui perseguido y vilipendiado, el caso no lo pongo porque se ocupen de mi vida, no. Lo pongo para que aprendan derecho. Porque es el caso, ustedes lo saben, que mejor conozco y porque les va a servir para toda su carrera. Porque van a tener la posibilidad de madurar un caso. Acuérdense de Agustín Gordillo. En su obra de Derecho Administrativo, entre otras cosas, porque deben ir entendiendo, y lo vamos a hablar en las relaciones del derecho constitucional con otras disciplinas, que el derecho administrativo es el mismo derecho constitucional concretizado. Eso lo dice Gustavo Penagos y lo aprendí en él hace muchos años. Gustavo Penagos es un buen tratadista de derecho público. No, es que de esto hay cantidad de libros. Yo apenas les he sugerido algo de lo fundamental. De modo que no le tengan temor a aprender. Es más, yo leí alguna vez en un autor inglés que nada hay mejor que lo que uno aprende por sí mismo. El profesor debe ser una guía. El profesor debe motivarlo a uno para que uno se impulse hacia mejores estadios del conocimiento y del saber. Pero es uno el que aprende. Entonces no vayan a cometer el error de estudiar para rendirle cuentas al profesor y para sacar una nota. Cuando uno estudia por una nota, después de que tiene la nota todo se le olvida. Si uno estudia por aprender, ¿cómo ha hecho uno por uno mismo? Se ha enriquecido. Como muchos alumnos no asistieron el sábado, pero muchos sí, en la plataforma queda esta tarde el contenido de mi exposición el sábado, que es muy breve, que mañana resuelvo inquietudes sobre ella.
porque hay gran buena parte de la materia comprimida en 2 o 3 páginas. Yo pudiera estar ganando plata, pero esto me gusta, lo he hecho hace muchos años y lo sigo haciendo, porque uno, independientemente de cualquier consideración, debe atender a su vocación.